Pruebas vestibulares para niños con un nivel de desarrollo de 7 años en adelante. ¿Qué esperar? La prueba vestibular es una forma de examinar las partes dentro de los oídos que te ayudan a equilibrarte. Te pediremos que realices diferentes actividades según la edad que tengas. Es posible que tengas más probabilidades de tener un trastorno vestibular si tienes pérdida auditiva permanente. Durante la consulta, te atenderá un audiólogo y su asistente. Un audiólogo es un médico que atiende la audición y el equilibrio. Primero, el médico te hará preguntas sobre mareos y equilibrio. Si utilizas dispositivos de amplificación, recuerda usarlos para tu consulta. Es posible que te pidamos que te los quites de uno en uno para algunas pruebas. A continuación, el médico examinará cómo se mueven tus ojos. Esto se llama cribado oculomotor. También usará una luz para examinar tus oídos y te hará una prueba de timpanometría para revisarte los tímpanos. Las primeras pruebas se llaman potenciales miogénicos evocados vestibulares o VEMP. Estas pruebas sirven para revisar dos partes de tu oído interno. Hay dos tipos de pruebas VEMP, la VEMP cervical o C-VEMP y la VEMP ocular u O-VEMP. El asistente te ayudará a prepararte para las pruebas. Comenzaremos limpiándote la piel y colocando unos pequeños sensores adhesivos llamados electrodos. Estos se usan para medir la energía del cuerpo. No te causarán dolor. Para la prueba C-VEMP te pondrán una diadema de conducción ósea o auriculares que reproducirán un sonido de golpeteo en un oído a la vez. Durante esta prueba, deberás levantar y girar la cabeza y luego permanecer en esa posición durante 15 a 20 segundos seguidos. A continuación, realizarás una prueba de VEMP ocular. Esta prueba utiliza electrodos debajo de los ojos. Durante esta prueba, deberás mirar una imagen durante unos 30 segundos seguidos. Una vez realizada la prueba, retiraremos cuidadosamente los electrodos. Esto puede dejar manchas rojas en la piel, pero desaparecerán. La siguiente prueba se llama prueba de impulso cefálico por video o V-HIT. Para esta prueba, te colocaremos unas gafas que tienen una cámara para ver cómo responden tus ojos cuando mueves la cabeza. Las gafas deben ajustarse bien, pero nos aseguraremos de que se sientan cómodas. También puedes hacer esta prueba con una cámara remota si las gafas no se ajustan bien. Mirarás un personaje mientras te movemos la cabeza con pequeños movimientos rápidos. Esta prueba dura de 5 a 10 minutos. El siguiente grupo de pruebas se llaman pruebas oculomotoras. Para estas pruebas usarás un par de gafas de video diferentes. Estas pruebas analizan cómo el cerebro y los ojos se comunican entre sí. Te sentarás en una silla que esté en una cabina oscura o frente a un televisor. Mientras usas las gafas, seguirás con los ojos un objeto o una luz que se mueve. El audiólogo observará cuidadosamente cómo se mueven los ojos durante estas pruebas. Estas pruebas duran de 5 a 10 minutos. El siguiente conjunto de pruebas se llama prueba de la silla giratoria. Para este conjunto de pruebas, añadiremos movimiento para ver cómo trabajan juntos los oídos, los ojos y el cerebro. La silla se mueve lenta y suavemente durante 30 segundos y hasta por 3 minutos seguidos. Mantendremos la puerta cerrada y las luces apagadas para cada prueba. Entre las pruebas, podemos abrir la puerta o encender las luces y el asistente se quedará contigo. Durante estas pruebas, es normal que tus ojos realicen movimientos rápidos de lado a lado que se llaman nistagmo. La última prueba en la cabina se llama vertical visual subjetiva o SVB.
Durante esta prueba, intentarás enderezar una línea torcida usando un control remoto. Después de que hagamos las pruebas en la cabina, tendrás tiempo para un descanso. Para las próximas pruebas, te sentarás frente a un televisor. Es posible que tengamos que hacer nuevamente algunas de las pruebas de seguimiento ocular. A continuación, realizarás la prueba de sacudida de cabeza de alta frecuencia. Para la prueba de sacudida de cabeza, te ayudaremos a girar la cabeza de lado a lado durante 30 segundos y luego te detendrás repentinamente. Deberás mantener los ojos quietos mientras el audiólogo busca cualquier pequeño movimiento ocular durante 30 a 60 segundos. Ahora te trasladarás a la cama de examen para la última serie de pruebas. La prueba de Dix-Hallpike, la prueba posicional estática y la prueba calórica. La prueba de Dix-Hallpike busca un trastorno llamado vértigo posicional paroxístico benigno, en el cual los pequeños cristales en el oído interno se desplazan fuera de su posición normal. A continuación, realizarás una prueba de posición estática en la que te acostarás en la cama en diferentes posiciones durante 30 segundos a la vez. Deberás mantener los ojos quietos mientras el audiólogo observa pequeños movimientos oculares. El audiólogo te dirá si necesitas una prueba calórica. Esta prueba es útil si tus otras pruebas muestran una disfunción vestibular en uno o ambos oídos. Durante esta prueba, ponemos agua fría y a veces tibia en un oído a la vez durante 30 segundos. El cambio de temperatura activa un oído a la vez para que podamos compararlos. Es posible que te sientas mareado durante esta prueba, pero iremos despacio y nos aseguraremos de que te sientas seguro. Cuando estés listo, el audiólogo hará una cuenta regresiva y comenzará a ponerte agua en el oído. Es importante mantener los ojos abiertos y responder a nuestras preguntas todo el tiempo. Lo repetiremos en cada oído 1 o 2 veces. Después de la prueba, te quitaremos las gafas y te dejaremos descansar en la cama hasta que desaparezcan los mareos. Te sentirás mejor después de unos 5 minutos. El audiólogo repasará los resultados de la prueba y hará las recomendaciones sobre los próximos pasos. También te enviará un informe detallado con esta información en MyChart en el plazo de una semana. Es importante que bebas mucha agua para sentirte mejor después de la prueba. Puedes regresar a la escuela o a tus actividades después de la consulta, pero es posible que tengas más mareos o que sientas que te falta el equilibrio durante el resto del día. Si tienes alguna pregunta o si necesitas más información, llama a la clínica de audiología al 720-777-6801.